Me llamo Eulalia Morales. Tengo 67 años. Esa mañana, mis manos andaban más lentas de lo habitual. Las articulaciones se me ponían tiesas como siempre cuando el frío se colaba en la casa antes del amanecer. Pasé un trapo húmedo por la barra, tratando de borrar una mancha de avena que Rafael había derramado antes. La cuchara con la que raspaba el borde seco se me resbaló y dio un golpecito contra la estufa. Me agaché, apoyándome con una mano en la barra, las rodillas doliéndome como siempre me recordaban la edad que cargo. No oí a Sandra hasta que ya estaba en el marco de la puerta. Su voz me llegó primero, filosa, demasiado fuerte para una cocina que aún olía a sueño. «Suelta esa comida, vieja. ¿Quién te dio permiso de tocar eso antes de que pudiera enderezarme del todo?» Me agarró la muñeca con fuerza. La presión repentina hizo que la cuchara se me escapara de los dedos. Cayó y rebotó en el azulejo con un sonido hueco y vergonzoso. Me quedé tiesa ahí parada. El calor se me iba de la cara como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno de afuera. Sandra respiraba rápido, como si hubiera bajado corriendo las escaleras. Llevaba sus leggings de ejercicio y esa chamarra ajustada que le gustaba subirse hasta la barbilla. El cabello lo traía tan jalado en una coleta que le levantaba las cejas en una expresión de enojo permanente. «Te dije que no tocaras mis recipientes», dijo, pasando a un lado para abrir el refri de un tirón. «Siempre haces un desastre». Rafael estaba sentado en la mesita de la cocina, con los hombros encogidos, mirándome de reojo, sin saber si meterse o quedarse callado. La luz de la pantalla le iluminaba la cara de manera plana y lejana. No levantó la vista, ni cuando Sandra estrelló un recipiente en la barra, ni cuando mi muñeca se puso roja bajo sus dedos. Se quedó quieto como la silla en la que iba sentado. Se me apretó la garganta, tragué saliva con fuerza y di un paso atrás. Sin confiar en mi voz, a mi edad, pensaba que el dolor vendría de las rodillas o de la espalda, no del sonido de mi propio hijo negándose a alzar los ojos. Sandra murmuró algo entre dientes y se fue hacia el pasillo. Rafael por fin se levantó. Tomó su termo de viaje, todavía evitando mi cara. Se fue sin decir palabra. La cocina se sintió más fría después de que se fueron, como si la habitación misma se hubiera apartado de mí. Me froté el punto adolorido de la muñeca y traté de calmar la respiración. Algo dentro de mí se movió, chiquito pero seguro. Había vivido en esta casa más de 3 décadas, pero de pronto parecía que cada rincón le pertenecía a alguien más. Alcancé la cuchara caída y el dolor en las rodillas me recordó otra vez cuánto tiempo llevaba doblándome para caber alrededor de los demás. Fue el primer momento en que empecé hasta a entender que algo en mi vida estaba girando, despacio, pero sin remedio, hacia un borde que ya no podía ignorar. Me quedé ahí parada sosteniendo la cuchara, sabiendo que el capítulo 2 de mi vida ya había empezado. Cuando pienso en esta casa, nunca es la cocina ni el pasillo lo que llega primero, es la voz de Daniel. Solía decir un día, Lala, este lugar será el rincón más seguro del mundo. La compramos a principios de los 80, 2 chamacos contando centavos en una lata de café encima del refri. Daniel trabajaba de estibador en el puerto de Veracruz, jalando cuerdas y contenedores, hasta que la espalda se le ponía tiesa al final de cada día. Yo llevaba los libros en la cooperativa de crédito en la avenida 5 de Mayo, aprendiendo el idioma de las hipotecas y las tasas de interés antes de que la mayoría de la gente de mi edad supiera que era una escritura. Ahorrábamos durante años. Cada parche en el techo, cada mano de pintura, cada escalón que crujía. Daniel los tocó con sus manos. Lo recuerdo arrodillado en el piso, con sudor en la frente, diciendo, cuando Rafael crezca, le daremos esta casa, pero solo cuando esté firme, solo cuando esté listo. Rafael era todavía un chamaco, corriendo por el patio con las rodillas raspadas y los bolsillos llenos de piedritas. Yo me paraba en la puerta trasera, viendo cómo Daniel lo alzaba bien alto, oyendo cómo su risa se derramaba por el césped. Daniel se murió demasiado pronto. La casa se quedó callada de una manera que no podía soportar.
Cuando Rafael llamó años después, diciendo que necesitaba un lugar para volver a pararse, dije que sí antes de que terminara la frase. Pensé que el sonido de pasos arriba suavizaría el vacío. Luego trajo a Sandra. El cambio fue chiquito al principio. Su voz resonaba demasiado fuerte por el pasillo. Me corregía cómo cargaba el lavavajillas. Bajó la silla vieja de Daniel al sótano sin preguntar. Cuando abrí la boca para quejarme, Rafael me cortó con un cansado «Ma, por favor, déjalo pasar». Ese fue el momento en que sentí que el equilibrio dentro de estas paredes se inclinaba lejos de mí, como si la promesa de Daniel se escurría por las tablas del piso. Rafael siempre evitaba los pleitos. Hasta de chamaco se congelaba cuando subía la tensión en un cuarto. Yo pensaba que significaba que tenía un corazón suave. Ahora lo entendía de otra manera. Poco después de la mañana en que Sandra me abofeteó la mano, salí a buscar mis platos de cerámica, los que Daniel me regaló en nuestro 15º aniversario. El armario estaba extrañamente vacío. Encontré el juego envuelto en periódico y empujado detrás de unas cajas en el sótano. Cuando subí un plato, Sandra me bloqueó la puerta. «Están astillados», dijo. «Los guardé por una razón». «No están astillados», respondí bajito. «Me gustaría usarlos». Cruzó los brazos. «Ahora tenemos un sistema. Por favor, deja de cambiar las cosas». Rafael estaba junto al fregadero, enjuagando su termo. Me miró un momento. Luego a ella. Vi la pausa. El lugar donde un hijo podría meterse. Podría defender a su madre. En cambio dijo «Ma, tal vez déjalo». A Sandra le gustan las cosas de cierta manera. Más tarde esa tarde le pregunté, «¿Me ayudas a subir la silla de Daniel otra vez?» Rafael se frotó la nuca. «Sandra piensa que abarrota la sala. No empecemos eso de nuevo». No me miró a los ojos. Mis manos se apretaron alrededor del brazo de la silla y sentí que algo dentro de mí se doblaba calladito, como una página que voltean sin mi permiso. 2 días después de que Sandra me abofeteó la mano, caminaba por el pasillo con una canasta de toallas. La voz de Sandra flotaba desde la sala, filosa e impaciente. Me detuve sin querer. «Está demasiado vieja para estar aquí». Soltó al teléfono. «Necesitamos sacarla. Esa equidad es nuestro futuro y Rafael merece una oportunidad real de estabilidad». Apreté más la canasta. La palabra equidad retumbó en mi pecho. El tono de Sandra se suavizó de repente, casi meloso. «Lo sé, lo sé. El mercado está fuerte. Si nos movemos rápido, podemos ponerla en venta para la primavera». Se me cortó el aliento. ¿Poner qué en venta? Un momento después, bajó la voz, pero igual la oí. «El lugar de residencia asistida dijo que tienen espacios. Podemos mudarla desde el mes que viene. Se adaptará». Las rodillas se me aflojaron. La canasta de toallas me apretaba el estómago. Sandra caminaba de un lado a otro frente al sofá. No firmará por las buenas. Rafael puede convencerla, o necesitaremos ayuda legal para asegurar la firma. El agente dice que es común. El pulso me retumbaba fuerte en los oídos. Sandra colgó y fue a la cocina. La seguí despacio, necesitando apoyarme en el marco de la puerta. Puso el celular en la barra y se volvió para preparar café. Un zumbido leve iluminó la pantalla. No quise mirar. Mis ojos encontraron las palabras antes de que pudiera apartar la vista. «Una vez que la metamos en la residencia, la casa es nuestra». «Ya se lo dijo Rafael». Sandra miró hacia la barra. Me aparté rápido, fingiendo acomodar la canasta de toallas. Pasó a mi lado sin decir nada, tarareando bajito, como si no acabara de borrar las últimas 3 décadas de mi vida con una sola plática. Cuando salió del cuarto, mi mano flotó sobre la barra. El celular seguía ahí. El mensaje todavía brillando. Los dedos me temblaban mientras me daba la vuelta. Fui a la silla vieja de Daniel en el sótano y me senté despacio. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarlas en las rodillas. Primero me llegó el miedo, frío y filoso, pero debajo algo más empezó a subir. Se sentía viejo y conocido,
como un músculo que había olvidado cómo usar. Sandra quería mi casa. Quería mi vida ordenada, empaquetada y mudada sin mi opinión. A los 67, no esperaba que me trataran como si fuera invisible. Cerré los ojos y dejé que el temblor se calmara. Algo dentro de mí se estaba moviendo, callado pero seguro, como si la voz de Daniel me alcanzara a través de todos los años. Ellos habían hecho su plan, solo que no tenían idea de que yo ya estaba empezando el mío. Esa tarde me paré en el baño, agarrando el borde del lavabo. El espejo mostraba a una mujer con el cabello gris recogido demasiado apretado, arruguitas suaves en las comisuras de la boca y ojos que parecían mayores de 67. Toqué el moretón leve en la muñeca por la bofetada de Sandra. La piel ahí se sentía más delgada que papel. Abrí el gabinete debajo del lavabo, buscando una toalla limpia, y en cambio mi mano rozó una caja polvorienta que no había tocado en años. La saqué y la llevé a mi cuarto. Adentro había pedazos de una vida que casi había olvidado, mi certificado de la cooperativa de crédito de 1992, el cuadernillo de capacitación hipotecaria del que enseñaba, un montón de muestras de documentos notariados que practicaba en las noches después de que Rafael se durmiera. Levanté el cuadernillo, sintiendo su peso. Solía guiar a parejas por préstamos de más de 200,000 pesos, calmando sus miedos, explicando cada cláusula en lenguaje sencillo. Conocía escrituras, firmas, restricciones de transferencia. Sabía exactamente cómo una familia podía perder una casa o protegerla. El pensamiento llegó despacio, pero firme. Yo sé más de papeleo de propiedades que ellos jamás. Mi voz fue apenas un susurro. Basta. La palabra se acomodó en el cuarto como una piedra que cae al agua. Chiquita, pero irreversible. A la mañana siguiente, salí de la casa antes de que Sandra o Rafael bajaran. El aire frío me picaba las mejillas, pero se sentía más limpio que cualquier cosa dentro de esas paredes. Manejé hasta la cooperativa de crédito donde trabajé más de 20 años. El edificio de ladrillo parecía más chico de lo que recordaba, pero cuando entré, el olor a papel y tóner se sintió como pisar una versión vieja de mí misma, Eulalia. Me volteé y ahí estaba Maggie Ruiz, ahora gerente de la sucursal, con el cabello entrecano. Corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo que no esperaba. Hace una eternidad, dijo. ¿Qué te trae por aquí? Dudé solo un momento. Necesito ayuda con unos registros de propiedad. Sus ojos se suavizaron. Leyendo más de lo que dije, me llevó a su oficina. Cerrando la puerta, en minutos estaba sacando registros en su pantalla. Tu nombre es el único en la escritura, dijo. Daniel nunca agregó a Rafael, como platicaron hace años. Junté las manos para calmarlas. Entonces, legalmente la casa es mía, completamente tuya, confirmó Maggie. Nadie puede firmar nada sin tu consentimiento. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como si una cuerda se hubiera roto. Maggie me ayudó a abrir una cuenta nueva, separada de cualquier cosa ligada a Rafael. Escaneó mis documentos, configuró copias digitales seguras e imprimió todo prolijo. ¿Quieres poner una restricción en el título?, preguntó. Podemos archivar una nota que impida cualquier refinanciamiento o venta sin tu aprobación en persona. Sí, dije. Por favor, hazlo. Cuando terminamos, tomo mis manos. Eulalia, ¿estás segura en casa? La pregunta casi me rompe. Asentí despacio. Lo estaré. De ahí, caminé a una pequeña oficina legal en la avenida Reforma, donde un viejo abogado, el señor Blanco, todavía ejercía. Había notariado mi testamento años atrás. Eulalia Morales, dijo con una sonrisa, ajustándose los lentes. ¿A qué debo este gusto? ¿Necesito notariar un documento? Dije, varios. En realidad, revisó el formulario de restricción, la confirmación de propiedad y una declaración simple de mi intención de mantener control exclusivo de la propiedad. Te estás protegiendo, dijo, mientras sellaba cada página. Bien, más gente debería, para cuando salí de su oficina.
El sol había subido más y mis manos temblaban, no de miedo, sino del regreso firme de un propósito, de vuelta en casa. Me moví callada por la casa. En mi cuarto, saqué una maletita pequeña. Empaqué solo lo que importaba: una foto enmarcada de Daniel, 3 mudas de ropa, mis medicinas y los documentos que había asegurado. Todo lo demás podía quedarse. Cerré la maleta con un sonido seco y definitivo. La casa a mi alrededor zumbaba con las rutinas de Sandra, los pasos de Rafael, la vida que habían reclamado como suya. No tenían idea de que el suelo debajo de ellos ya había empezado a moverse. Y por primera vez en años, me sentí lo bastante firme para pararme. Me desperté antes del amanecer. La casa todavía envuelta en ese silencio pesado al que me había acostumbrado. Las articulaciones protestaron cuando saqué las piernas de la cama. Pero mi mente estaba más afilada que en meses. Me moví despacio, dando tiempo a mi cuerpo para alcanzar la decisión que mi corazón ya había tomado. En la cocina, alcancé el gabinete arriba del refri, el que Sandra insistía en que evitara. Adentro estaban los platos buenos, el juego con borde azul que Daniel me dio en nuestro 15º aniversario. Los saqué con cuidado, dejando que mis manos recordaran el peso de algo que alguna vez fue solo nuestro. La mesa del comedor estaba fría al tacto. Puse los platos con suavidad, uno en cada asiento, como si preparara una mañana normal. Luego, fui a mi cuarto y saqué el sobre grueso que había sellado la noche anterior. Sus nombres estaban escritos al frente con letra prolija y firme. Lo puse en el centro de la mesa. Por un momento, me quedé ahí parada, absorbiendo el zumbido callado de la casa y la vida que estaba a punto de reclamar. Mi maleta esperaba junto a la puerta. Se oyeron pasos en las escaleras. Sandra entró primero, con la coleta apretada, la expresión ya impaciente. Vio los platos y soltó una risita corta y burlona. Usando los platos finos ahora. ¿En serio? No me moví. Su sonrisa se tambaleó cuando notó el sobre. ¿Qué es eso?, preguntó, con voz más filosa. ¿Por qué están nuestros nombres? Rafael apareció detrás, frotándose el sueño de los ojos. Su mirada saltó de la mesa a mi cara. Insegura, jalé la silla más cercana y me senté, juntando las manos en el regazo, mi postura firme, mi respiración pareja. Sandra dio un paso adelante. Eulalia, ¿qué estás haciendo? Asentí hacia el sobre, la decisión ya tomada. La verdad que temían esperaba a centímetros de sus dedos, y todo lo que tenía que hacer ahora era dejar que lo abrieran. Los dedos de Sandra flotaron sobre el sobre como si pudiera quemarla. Me miró, esperando alguna señal de debilidad, alguna grieta donde meter su voz. No le di nada. «Ábrelo», dije callada. Lo agarró y lo rasgó con más fuerza de la necesaria. Los papeles se deslizaron sobre la mesa, abriéndose como un abanico blanco delgado. Rafael se acercó, el ceño fruncido, todavía anudando su corbata con una mano. Cuando vio el título en la primera página, la corbata quedó olvidada. «Eulalia», murmuró. «¿Qué es esto?» Sandra leía más rápido que él. Sus labios se retrajeron mientras sus ojos volaban por la página. «No», susurró. «No, esto es ridículo. No puede ser real». «Es real», respondí. Cada palabra estrelló el primer documento en la mesa. «Esto dice que eres la única dueña. Única dueña. Que la casa está completamente a tu nombre». Rafael parpadeó ante la página. Pero yo pensaba. «Pensaste mal», dije, manteniendo la voz pareja. «La edad te enseña a elegir el tono en vez del volumen». Sandra agarró el siguiente documento. «¿Y esto qué es? ¿Una restricción legal? ¿Bloqueaste cualquier venta o refinanciamiento?» «Lo hice», contesté. «La semana pasada». Su respiración se cortó de furia. «No puedes simplemente...» «Puedo», dije suave, «porque es mía». Alcanzó la tercera página. Cuando sus ojos llegaron al título, la cara se le puso pálida. Rafael se inclinó sobre su hombro. «Un aviso de 30 días», susurró, «para nosotros, para dejar la propiedad».
Sandra se volteó hacia mí. ¿Nos quieres echar? ¿A nosotros? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sentí la ridiculez de esas palabras asentarse en algún lugar profundo, donde antes dolía. Ya no. Les doy 30 días, ni uno menos, dije. Tiempo de sobra. No puedes hacer esto, gritó Sandra. Construimos una vida aquí. Yo construí esta casa. Corregí. Con Daniel, antes de que ninguno de ustedes supiera qué era la responsabilidad. Rafael tragó saliva, confusión y vergüenza pasando por su cara. Ma, solo pensábamos que necesitabas ayuda. Nunca preguntaron qué necesitaba. Dije, sin dureza. Solo decidieron. Sandra barrió los papeles en un montón desordenado, las manos temblándole de rabia. Te vas a arrepentir. Estás cometiendo un error. Tomé la última hoja que no había tocado. Mi carta. Se la entregué. Esto lo escribí para ustedes. Dije. Léelo cuando tu voz esté más callada. Sandra miró la página doblada como si fuera un arma. Fui al vestíbulo. Mi maletita pequeña esperaba donde la dejé. La misma que usaba para viajes de fin de semana con Daniel por la costa de Guerrero. Rafael dio un paso. Ma. ¿A dónde vas? ¿A algún lugar donde me necesiten? Dije. A algún lugar donde no me hablen como si fuera una carga vieja. Me miró. Los ojos húmedos. La boca abriéndose y cerrándose alrededor de palabras que no podía decir. Sandra gritó algo detrás de él, pero ya no escuchaba. La puerta se sintió ligera en mi mano cuando la abrí. Nadie me detuvo. El departamento era pequeño, pero era mío. Las ventanas daban al lago de Pátzcuaro, y en las mañanas tempranas el agua atrapaba la luz de tal manera que todo el cuarto parecía despierto antes que yo. Puse mi maleta en la esquina y me senté al borde de la cama angosta, dejando que el silencio se acomodara. Era un silencio tranquilo, uno que no había sentido en años, en unos días. Me uní al centro de adultos mayores a 2 cuadras. La directora preguntó si alguien podía ayudar a un grupo de viudas a entender las tasas de interés de sus hipotecas. Y levanté la mano sin pensar. Trabajé en una cooperativa de crédito por décadas. Le dije, pronto estaba dando clases de presupuestos 2 veces por semana. Sus preguntas me recordaban a la mujer que solía ser, firme y útil. Empecé a caminar todas las mañanas por el lago. Las rodillas se quejaban, pero el ritmo calmaba mi respiración y mis pensamientos se sentían más calientitos en el pecho. 3 semanas después, Rafael apareció en mi puerta, los ojos hinchados, la voz suave. Ma, lo siento, no vi lo que estaba pasando. Lo sé, dije. Ver toma práctica. Asintió, pero no lo invité a pasar. Sanar a los 67 va despacito. Esa noche, encendí la lamparita pequeña junto a la ventana. Su brillo llenó el cuarto. No como señal para nadie más, sino como promesa para mí misma.